A primera vista, bajo una lente crítica, cualquiera podría haberla descartado apresuradamente, como una simple y genérica telenovela de adolescentes más del montón, carente de sustancia real. Ciertamente tenías los elementos estéticos clásicos, uniformes escolares impecables, romances furtivos en los pasillos y disputas territoriales en la cafetería, pero Clase 406 era una bestia completamente diferente y mucho más oscura. Rascando la superficie pulida de la preparatoria número 10, la narrativa se sumergía sin miedo y con precisión quirúrgica en las aguas turbias del abuso de sustancias químicas, la violencia sexual, la maternidad precoz y la brutal lucha de clases sociales. Los creadores ejecutaron esta audaz maniobra mucho antes de que la mayoría de las producciones comerciales tuvieran las agallas necesarias para exponer la cruda realidad de la sociedad moderna. Y mientras la audiencia permanecía totalmente hipnotizada por los escándalos guionizados en la pantalla, una tormenta mucho más caótica y auténtica se estaba gestando implacablemente cuando las cámaras dejaban de rodar. Hablamos de un entorno que incluía gritos ensordecedores, colapsos nerviosos totales por parte del elenco, pasiones prohibidas y secuencias tan viscerales que rozaban lo documental, casi censuradas por su excesivo realismo. Tienes la certeza absoluta de conocer cada secreto de Clase 406. Te sugiero que lo reconsideres seriamente, porque la realidad tras bambalinas es un laberinto mucho más desordenado y fascinante de lo que imaginas. La actriz Sherlyn tuvo que ocultar un aterrador susto de embarazo en su vida personal, manteniendo la compostura profesional, mientras encarnaba a la virtuosa y frágil Gabriela Gaby Chávez. Lejos de los reflectores y del escrutinio público, Sherlyn cargaba en privado con un peso emocional abrumador y una angustia que nadie en la audiencia podía percibir. En una reveladora entrevista del año 2019, un antiguo miembro del equipo técnico destapó la verdad, indicando que Sherlyn buscó consuelo y se confesó íntimamente con Alejandra Barros. El incidente ocurrió con una ironía cruel durante la filmación de la primera temporada, justo en el momento en que el guión abordaba con intensidad académica el tema de la maternidad en la adolescencia. Aunque el destino quiso que finalmente resultara ser una falsa alarma, el miedo era genuino y se filtró en su trabajo, inyectando una capa de angustia real y cruda a la interpretación dramática de Sherlyn. Según los informes de la fuente confidencial, las lágrimas de la actriz no cesaban entre corte y corte, llegando a murmurar con voz quebrada: "Ahora comprendo verdaderamente el terror absoluto que siente Gaby". La situación emocional fue tan crítica que la producción se vio obligada a reorganizar pragmáticamente la estricta logística y el calendario de grabación durante varios días. Por otro lado, en un giro dramático de los acontecimientos, Dulce María estuvo a punto de renunciar definitivamente al proyecto tras un encuentro violento y traumático con un seguidor. Dulce María, quien daba vida a la conflictiva y compleja Marcela, descubrió por las malas que los peligros del mundo real eran mucho más amenazantes que los conflictos escritos en el guión. En el apogeo de la fiebre mediática por la serie, un individuo obsesionado la acechó sistemáticamente por las instalaciones de Televisa, llegando al extremo inaceptable de intentar forzar la entrada a su camerino privado. Un informe detallado de TV Notas del año 2003 documentó cómo el suceso dejó a la actriz en un estado de shock profundo, planteándose muy seriamente abandonar la producción para proteger su integridad física. Como respuesta inmediata, se implementaron protocolos de seguridad draconianos y el rodaje se paralizó totalmente durante 48 horas para evaluar los riesgos de seguridad. Tiempo después, Dulce aludió al evento con una frase lapidaria que resume la industria: "La fama tiene un poder inmenso, pero también posee un rostro verdaderamente aterrador". La identidad del acosador nunca se estableció formalmente ante la justicia, pero Dulce demostró un profesionalismo de acero permaneciendo firme en la serie hasta la última temporada. Simultáneamente, Cristian Chávez libraba una guerra interna existencial sobre su propia identidad sexual mientras encarnaba al popular personaje de Fercho. Mientras construía al personaje callejero, rudo y amante del fútbol, tras las cámaras combatía en un silencio doloroso contra su propia verdad, lejos de la vista del público. En aquella época conservadora, Chávez vivía bajo el yugo del secreto, sin haber revelado públicamente su orientación sexual por miedo a las repercusiones en su carrera.
Testigos presenciales en el set relataron momentos de tensión palpable y visible incomodidad física cada vez que el actor debía filmar escenas íntimas o románticas con sus coprotagonistas femeninas. Un compañero de elenco confesó bajo estricto anonimato que Christian solía bloquearse y cerrarse emocionalmente como un mecanismo de defensa instintivo. Años más tarde, al liberarse de esa carga, admitió públicamente que aquel período fue una tortura psicológica llena de confusión y un dolor sordo y constante. Hoy en día, los seguidores analizan a Fercho como un titán de resiliencia, sin saber que el personaje se alimentaba del conflicto interno real que Chávez manejó con una dignidad prusiana admirable. El set de grabación, lejos de ser un santuario artístico, no era un refugio seguro. Sufrió un vandalismo severo y sistemático, acompañado de amenazas directas provenientes de organizaciones criminales locales. El crudo realismo social que vendía Clase 406 traspasó las páginas del libreto para instalarse agresivamente en la realidad tangible de la producción. Al filmar en las instalaciones reales del CETIS 49 de Xochimilco, la producción invadió territorio hostil, convirtiéndose ocasionalmente en blanco de intimidación por pandillas de la zona. Durante un incidente crítico en la segunda temporada, el muro exterior de la escuela amaneció vandalizado con grafitis que contenían amenazas de muerte muy específicas, amparadas en la oscuridad de la noche. Según reportes periodísticos de la jornada, fue necesario solicitar un despliegue policial masivo alrededor del perímetro del set durante varias semanas para garantizar el orden público. La tensión escaló tanto que algunos padres de los extras llegaron al límite, negándose rotundamente a que sus hijos regresaran al set si no se garantizaba una seguridad absoluta. Con un pragmatismo frío y calculador, los productores decidieron transformar esta amenaza externa en un estandarte de autenticidad para la narrativa del programa. Argumentaron ante la prensa que el peligro que acechaba al equipo era el mismo espejo de violencia estructural que enfrentaba la juventud mexicana diariamente en la realidad. En el plano sentimental, un romance verídico floreció con intensidad para luego implosionar catastróficamente entre dos miembros clave del elenco principal. Se dice en los pasillos de la industria que Dulce María y Alfonso Herrera mantuvieron una relación tórrida durante el rodaje, aunque ambos guardaron un silencio sepulcral al respecto en su momento. El equipo técnico fue testigo ocular de manos entrelazadas furtivamente y desapariciones sospechosas y sincronizadas durante las pausas asignadas para el almuerzo. Sin embargo, la dinámica romántica se agrió y la situación laboral se deterioró rápidamente al llegar la producción a su tercera temporada. La atmósfera en el set se volvió irrespirable cuando Herrera comenzó a acercarse sentimentalmente a Sara Maldonado, provocando retrasos costosos y silencios gélidos en las escenas grupales. Sherlyn insinuó sutilmente en una entrevista posterior que el desamor genuino se convirtió desgraciadamente en un elemento más de nuestro espacio de ensayo diario. Afortunadamente, Herrera y Dulce lograron negociar una tregua profesional que les permitió colaborar exitosamente más tarde en el fenómeno global Rebelde. Aunque los fanáticos aún especulan y debaten los detalles de esa relación secreta, el esperado reencuentro del año 2026 estuvo al borde del colapso total. Finalmente, en febrero de 2026, Sebastián Rulli, Alfonso Herrera y Tony Dalton se reunieron en Los Ángeles, publicando una imagen estratégica que detonó una ola de nostalgia global. Detrás de la cortina de humo y la fachada de perfección mediática, la realidad era un caos logístico absoluto. Lo que la audiencia ignoraba es que aquel encuentro, vendido como un triunfo de la nostalgia, estuvo al borde de la cancelación total debido a rencillas arcaicas y una falta alarmante de profesionalismo. Los informes internos sugieren un colapso en la diplomacia. Una fuente con acceso directo a la mesa de negociaciones reveló que Dalton, exhibiendo una intransigencia severa, se negó categóricamente a participar en el proyecto, a menos que se implementara una lista negra de invitados no gratos. Aunque el protocolo de silencio se mantuvo estricto y no se registraron nombres específicos en las actas oficiales, el silencio administrativo hablaba volúmenes sobre la magnitud del conflicto interpersonal. El análisis de la situación apunta inequívocamente hacia fricciones no resueltas con un antiguo colega, una tensión latente que amenazaba con descarrilar la estructura completa del evento por meros caprichos emocionales. Fue necesaria la intervención de Sebastián Rulli, quien asumió el papel de canciller diplomático,
apelando a la razón y a la madurez necesaria para operar en una industria seria, convenciendo a las partes de dejar de lado sus egos infantiles, por el bien común del proyecto. La fotografía que circuló viralmente en las redes no era más que el epílogo de una crisis gestionada. Se capturó apenas unas horas después de una negociación privada y una disculpa emocional, restaurando el orden necesario para la operación pública. Pasando a otro incidente de desorden, el cabello de Sara Maldonado. En una muestra de individualismo que desafió la autoridad de la producción, Sara Maldonado, encargada de dar vida a la trágica figura de Tatiana, se presentó un día en el estudio, rompiendo todas las normas de continuidad establecidas. Sin notificación previa, sin autorización de la jerarquía y con un corte de cabello radicalmente corto, ignoró por completo los protocolos del departamento de vestuario y la planificación de los guionistas, creando un problema logístico inmediato. La alteración estética fue tan severa que destruyó la coherencia visual de múltiples episodios ya planificados. Aunque la reacción inicial de los productores fue de una furia justificada ante tal indisciplina, Pedro Damián optó por una solución pragmática y eficiente. En lugar de sanciones inútiles, ordenó una reestructuración inmediata y forzosa del guión, integrando el acto de rebeldía de la actriz dentro de la narrativa del personaje, transformando un error de producción en un giro dramático calculado. La narrativa se ajustó para mostrar a Tatiana cortándose el cabello de manera impulsiva y maníaca, justificando el cambio estético como consecuencia directa de una recaída traumática y severa en el abuso de sustancias químicas. Irónicamente, esta improvisación nacida del caos se convirtió en uno de los segmentos más crudos, viscerales y auténticos de la tercera temporada, demostrando que a veces el desorden genera resultados artísticos superiores a la planificación estricta. Sara declararía posteriormente: mi vida personal estaba en un punto de quiebre debido a una ruptura sentimental. Necesitaba una transformación radical para sobrevivir, y decidí que mi personaje, Tatiana, debía compartir ese mismo destino fatalista. La falta de medidas de seguridad rigurosas cobró su precio. Grabación, donde la adrenalina a menudo supera al control racional. Un error de cálculo en los movimientos hizo que Anaí perdiera la referencia espacial de su compañera. El resultado fue un impacto contundente y no simulado en el rostro de Valdés, causándole una fractura nasal inmediata. La maquinaria de producción se vio obligada a detenerse durante una semana completa para permitir la recuperación física de la actriz. El ambiente en el set se tornó lúgubre. Ambas actrices colapsaron emocionalmente, una por el dolor físico agudo y la otra bajo el peso de la culpabilidad por haber infligido daño a una colega, recordó Valdés en un análisis retrospectivo. Siguiendo los estándares de seguridad que debieron estar presentes desde el inicio, la escena fue regrabada utilizando dobles de riesgo y una coreografía mucho más cerrada y controlada para evitar nuevos accidentes laborales. Sin embargo, la lesión verídica otorgó una gravedad innegable al conflicto ficticio. Los espectadores, siempre atentos, percibieron un realismo brutal en la transmisión que solo el dolor genuino puede transmitir. El costo humano de tal empresa fue devastador. El equipo técnico y artístico sufrió un agotamiento sistémico tras rodar 349 episodios en apenas 18 meses, un ritmo de manufactura industrial insostenible. Con una producción masiva de 349 capítulos completados en menos de 2 años, el elenco y el personal operativo fueron sometidos a jornadas laborales extenuantes de 12 a 14 horas, 6 días a la semana, sin descanso adecuado. Las consecuencias fisiológicas y psicológicas no se hicieron esperar. Varios miembros del equipo colapsaron por el síndrome de desgaste profesional, incluyendo a 2 asistentes técnicos clave. Específicamente, personal del Departamento de Iluminación presentó su renuncia irrevocable a mitad de la temporada, citando niveles de estrés incompatibles con una vida saludable y ordenada. La eficiencia se sacrificó por la velocidad. Los actores carecían de tiempo para ensayos metodológicos, y con frecuencia, la puesta en escena se improvisaba en el momento, confiando en el instinto más que en la preparación. Cristian Chávez confesó con franqueza: existían jornadas en las que la desorientación era tal que perdíamos la noción de la continuidad narrativa. No sabíamos qué episodio estábamos filmando, pero a pesar de la anarquía, el equipo demostró una resistencia estoica admirable para cumplir con la entrega.
La presión del entorno también provocó bajas. Un actor se vio obligado a abandonar la serie para ingresar en un centro de rehabilitación, un hecho que se manejó con total hermetismo corporativo. Aunque la identidad del individuo nunca fue confirmada en los comunicados oficiales, persisten rumores fundamentados de que un actor masculino del elenco de la clase 406 sucumbió ante sus demonios personales. Se retiró de la producción de manera abrupta y sin previo aviso a mitad de la temporada, buscando tratamiento clínico urgente para combatir un problema severo de abuso de sustancias que afectaba su rendimiento. Las teorías más sólidas señalan a un actor de reparto cuyo personaje se desvaneció misteriosamente de la trama sin justificación lógica, para reaparecer meses después como si nada hubiera ocurrido, una inconsistencia típica de las reescrituras de emergencia. En un panel de reencuentro celebrado en el año 2010, Alfonso Herrera hizo una alusión sombría a estos eventos oscuros del pasado. Habló de manera críptica y reservada sobre un momento crítico en el que el equipo estuvo a punto de perder a un compañero debido a la adicción, destacando su regreso posterior como un triunfo de la voluntad sobre la autodestrucción. Durante años, los seguidores han intentado decodificar este enigma, pero el elenco ha mantenido un pacto de silencio inquebrantable, priorizando la lealtad y el respeto a la privacidad sobre el morbo público. El control sobre los actores llegaba a niveles de censura. Se impuso una prohibición tácita, casi totalitaria, de consumir productos culturales de la competencia directa. En el punto álgido de la guerra comercial por las audiencias entre las grandes corporaciones, a los actores de esta producción se les desalentaba activamente de sintonizar los dramas juveniles producidos por la cadena rival. Un asistente de producción rompió el silencio y reveló la paranoia que existía en la cúpula directiva respecto a la influencia externa. Los productores ejecutivos temían una especie de contaminación ideológica y estilística. No querían que los ritmos de actuación y los patrones de diálogo de la competencia se infiltraran en su producto. La vigilancia era constante. A aquellos actores que cometían la imprudencia de mencionar o elogiar otras series durante los ensayos, se les corregía con severidad disciplinaria inmediata. La directiva solía repetir como un mantra: esta institución tiene su propio lenguaje y filosofía. Aunque la regla no estaba escrita en los contratos legales, la presión psicológica para cumplirla era palpable en el ambiente. Irónicamente, como suele suceder con las prohibiciones absurdas, muchos miembros del elenco admitieron años después que consumían el contenido rival en la clandestinidad de sus hogares, analizando tramas y aprendiendo de los errores ajenos. La controversia temática también generó conflictos externos. Varios padres de familia intentaron rescindir los contratos de sus hijos, alarmados por la dirección moral de la serie. A mediados de la primera temporada, la intensidad narrativa de la clase 406 escaló a tal nivel que al menos 3 tutores legales de actores menores de edad exigieron una renegociación inmediata con la corporación. Según una fuente interna de la producción, el contenido de los guiones comenzó a cruzar líneas rojas para las sensibilidades conservadoras. Las tramas que abordaban sin censura, temas como violaciones, consumo de estupefacientes y violencia urbana, alarmaron a las familias que esperaban un producto juvenil inocuo y ligero, no un documental social crudo. Se reporta que uno de los padres confrontó a la gerencia diciendo: esto no es lo que acordamos legalmente. Sin embargo, los productores defendieron su visión, argumentando que el enfoque era estrictamente educativo y no buscaba la explotación del morbo. La disputa se resolvió de manera discreta, pero en al menos un caso documentado, la participación en pantalla de un personaje fue reducida drásticamente para apaciguar las quejas familiares. Se manejó con una discreción clínica, casi quirúrgica, para esquivar cualquier litigio legal que pudiera amenazar la estabilidad de la producción, lo cual aclara por qué ciertos personajes simplemente se evaporaban de la trama sin una explicación lógica en pantalla. El escenario construido para la cafetería trascendió su función de simple decorado de madera y cartón para mutar en un santuario psicológico auténtico. Especialmente durante las etapas conclusivas del proyecto, este espacio físico dejó de ser un lugar de trabajo para convertirse en una zona desmilitarizada dentro del caos del rodaje. Múltiples integrantes del elenco coincidieron en catalogarlo como el único perímetro donde se declaraba un armisticio y las disputas constantes cesaban por completo. La actriz Gretel Valdés lo confirmó con contundencia.
Si buscabas a alguien que estuviera colapsando en llanto, invariablemente lo encontrarías refugiado en ese rincón. La combinación de jornadas laborales extenuantes, la carga dramática de las escenas y los conflictos de la vida real convertían la grabación en una prueba de resistencia emocional severa. Existía un código tácito, incluso entre el equipo técnico, quienes evitaban rodar en esa zona a menos que fuera estrictamente necesario, respetando que los actores utilizaran el espacio para purgar sus demonios y debatir sus crisis privadas. Resulta una ironía fascinante que la cafetería, diseñada para ser el epicentro de confrontaciones ficticias, funcionara en la realidad como el búnker emocional más seguro cuando las cámaras se apagaban. Se descubrió una brecha de seguridad interna. Un actor mantenía un vínculo sentimental clandestino con un miembro de la prensa rosa. Durante el ciclo de producción de la tercera temporada, se detectó una fuga sistemática de información privilegiada hacia un tabloide sensacionalista, lo que encendió las alarmas de la gerencia. La investigación reveló que el sujeto en cuestión sostenía una relación secreta con un reconocido periodista de espectáculos, comprometiendo la confidencialidad del proyecto. Era una simbiosis puramente utilitaria que beneficiaba a ambas partes. El actor garantizaba su permanencia en los titulares, y el medio obtenía acceso exclusivo a las intrigas y chismes tras bastidores. Al descubrirse esta violación de lealtad, los productores consideraron seriamente la suspensión inmediata del involucrado como medida disciplinaria. Sin embargo, el pragmatismo venció. Por temor a un escándalo mediático negativo, optaron por el silencio, permitiendo que continuara bajo la estricta condición de un cese total de las filtraciones. La identidad del periodista permanece como un enigma no resuelto en los archivos de los seguidores, alimentando teorías en los foros hasta la fecha. La abrupta salida de Imanol Landeta no respondió a criterios artísticos, sino a un ultimátum paternal innegociable que obligó a reescribir la historia. Imanol Landeta, el encargado de dar vida a Alex Acero, fue eliminado del esquema tras la primera fase en un giro dramático que dejó perpleja a la audiencia. Aunque la versión oficial citaba ajustes creativos, la realidad era que sus padres, con Manuel Landeta a la cabeza, intervinieron con mano de hierro en la carrera de su hijo. Profundamente alarmados por la exposición de Imanol a narrativas crudas de violencia y narcóticos a una edad tan temprana, decidieron poner un freno. Plantearon una exigencia definitiva a la cadena Televisa. O se reducía drásticamente su participación en tramas oscuras, o lo retiraban por completo del proyecto. Ante la inflexibilidad familiar, los guionistas tuvieron que orquestar a regañadientes la muerte de Alex durante el famoso arco del asalto escolar, instrumentalizando su salida. Utilizaron el incidente para causar un impacto visceral en el público y transmitir la lección moral de que las malas decisiones conducen inevitablemente a la tragedia. La línea entre la ficción y la catástrofe real se borró cuando un incendio genuino estuvo a punto de consumir el set de la cafetería durante el cierre de la cuarta temporada. Durante la secuencia de la venganza incendiaria de Samsara, la pirotecnia planificada falló por error humano. Una chispa errante de un utilero prendió una cortina vieja, desatando un fuego no guionado. Esto provocó un incendio real que requirió la intervención de los bomberos y paralizó la producción durante días, debido a la toxicidad del humo en el ambiente. Varios actores, entre ellos Francesca Guillén y Aarón Díaz, requirieron asistencia médica de emergencia por inhalación leve de humo en medio del caos. Un detalle inquietante que los fans desconocían es que el montaje final del episodio incluye tomas de ese pánico genuino. El fuego que vieron no era efecto especial. Fue un desastre absoluto en términos de seguridad, pero como confesó un camarógrafo tiempo después, la orden fue seguir grabando a pesar del peligro. Para mitigar la presión psicológica de un rodaje tan exigente, un miembro del equipo implementó un cuaderno de confesiones anónimo ubicado en los tráilers del elenco. Funcionaba como una válvula de escape donde actores y extras podían plasmar sus frustraciones, secretos inconfesables y pensamientos reprimidos que no se atrevían a vocalizar. Ese cuaderno nunca se hizo público, pero se rumorea que sus páginas contienen crónicas de amores prohibidos, colapsos nerviosos y traiciones corporativas tras bambalinas. Según el testimonio de un operador de cámara, una actriz escribió una frase perturbadora: «Tengo miedo de la persona en la que este programa me está transformando». Este compendio de miserias humanas
viajó a través de las temporadas como un extraño ritual de paso entre los trabajadores, y según las leyendas urbanas de la industria, el documento original aún reposa en la colección privada de un antiguo asistente de dirección. En conclusión, Clase 406 trascendió el formato de telenovela para convertirse en un campo de batalla de emociones, ambición desmedida y un legado complejo. Detrás de los uniformes escolares y el melodrama fabricado, existía una maquinaria de agotamiento sistemático y reglas transgredidas constantemente. Hubo dolor silenciado y carreras profesionales que quedaron marcadas y nunca volverían a ser las mismas tras esa experiencia. Ya sea que hayas sido testigo en su emisión original o la estés analizando ahora en el año 2026, su relevancia persiste porque tuvo la audacia de exponer la crudeza sin filtros. Desde tu perspectiva analítica, ¿cuál de estas tramas te pareció la más impactante psicológicamente? ¿Fuiste capaz de detectar alguna de estas grietas en la fachada de la producción cuando la viste en su momento? Esperamos tu análisis crítico en la sección de comentarios. Comparte este informe y etiqueta a ese conocido que aún memoriza la banda sonora con precisión.